El proyecto de ley que el gobierno está trabajando como producto del Consejo de Mayo, ¿no? En el espíritu del proyecto ya lo vemos en las primeras líneas del texto, en donde hay un corrimiento expreso de el Estado como aquel que tiene la obligación constitucional de garantizar que todos podamos enseñar y aprender, ¿no? Ver qué es lo que pueden hacer las familias con sus hijos, dejando como de lado al Estado cuando en realidad es el primero que tendría que estar en el foco de qué es lo que le tiene que estar dando a la gente respecto de la educación. Y ahí el texto lo que habla es que todos somos libres de poder hacerlo, pero hay un corrimiento y hay una posición del Estado subsidiaria y pone en el centro de ese derecho, esa garantización de derecho a la familia. Y lo cual, digo, si nosotros abordamos esa problemática inicial del proyecto, se va como desgranando y perdiendo fuerza el articulado de la ley. Porque cuando uno no puede estar, uno no está en desacuerdo en donde las unidades familiares son las primeras responsables de la educación de las infancias. Ahora, es el Estado constitucionalmente, pero no porque lo decimos nosotros, sino porque lo ha dicho quienes pensaron el Estado, quienes pudieron construir ese consenso constitucional de que es una responsabilidad indelegable del Estado en sus jurisdicciones, a nivel nacional, jurisdiccional, de garantizar ese derecho. No hace más que seguir profundizando esta cuestión de lo difícil que es poder acceder a la universidad. La educación es un derecho, no es un servicio, no es una elección esporádica de un grupo de la sociedad civil. Ahora, lo que en realidad la ley tendría que ponerse a discutir es, a 20 años de la Ley de Educación Nacional, cómo ese Estado puede hacerse más fuerte para garantizar ese derecho. Y garantizar ese derecho, el Estado lo que tiene que garantizar es que todos o todas o la mayoría de la población pueda acceder a ese derecho, ¿no? En términos de igualdad de condiciones, en un contexto de extrema desigualdad. Y que si este proyecto de ley se profundiza, como vamos a ver en esos más de 130 artículos, esa desigualdad se va a profundizar más. Este año, a principio de cuatrimestre, del primer cuatrimestre, empezamos con ADUM y con APU una conferencia de prensa a los estudiantes demandando particularmente el aumento de las becas Progresar, diciendo, che, los 35.000 pesos que me estás dando no son suficientes como para poder estar costeando lo que me cuesta estudiar. Entonces, ya a partir de esa premisa decíamos, bueno, esto está bastante complicado para un montón de personas y encima están restringiendo un montón de requisitos para poder acceder a la beca Progresar. Entonces termina siendo cada vez más excluyente y sin estas herramientas la verdad que está bastante complicado para un montón de estudiantes. Y si encima le estamos sumando la cuestión del mérito académico, me parece que es bastante más complicada. La verdad que esta ley termina siendo, en definitiva, una cuestión de sálvese quien pueda, ¿no? Como bastante individual, nada de esta cuestión de construcción colectiva que hemos sabido tener respecto de la universidad. Entonces me parece que sumar una cuestión más, la verdad que no hace más que expulsar a los estudiantes del sistema. Es una ley que corre la responsabilidad del Estado sin un diagnóstico previo, sin una discusión previa de jurisdicciones y sin escuchar ni preguntar a quienes están en el territorio, a docentes, a directivos, a gestores, a inspectores, a los propios estudiantes. Entonces no se puede una ley que va a marcar si se aprueba los próximos 20, 30 años de nuestro país o más en días, meses. Toda ley, y específicamente una ley educativa, requiere un debate profundo y más si parte de una concepción subsidiaria del Estado de ese derecho y le da semejante responsabilidad a la familia en el contexto donde las familias hoy ya sabemos cómo están tratando de sostener los mínimos de lazo social que se pueda sostener, ¿no? Más allá de que la universidad obviamente sea pública y no arancelada, tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Hay un montón de estudiantes, bueno, yo incluida, por ejemplo, acá en Mar del Plata, estudiantes foráneos. Tengo que alquilar, pago servicios, vivo mi día a día, adquiero el material bibliográfico para poder estudiar. Hay pibes que por ahí se toman más de 2 bondis para poder llegar a cursar, pibes que no pueden acceder al boleto porque para el boleto también hay requisitos. Entonces, me parece que no está colaborando con la causa, digamos, entendiendo que tiene que ser para todos la universidad. Si uno quiere mejorar la educación, mejorar las instituciones, incluso hasta mejorar el control
del ejercicio profesional docente, el control del ejercicio institucional, edilicio, el único camino posible es que el Estado asuma esa responsabilidad e invierta en esa oferta educativa. Y al invertir, hoy no estamos llegando al 1% del Producto Bruto Interno de inversión, cuando la ley prevé llegar al 6%. Entonces, entiendo como que el proyecto o el gobierno va como detrás, ¿no? Es decir, bueno, primero controlo, reduzco, cierro, y después veo si es eficiente invertir o no. Mientras tanto, le doy la inversión a la demanda y que ellos sean los que elijan. Y en realidad, dentro de ese contexto de derecho del Estado, es el Estado el que tiene que elevar la inversión y después sí exigir, con sueldos dignos, con instituciones que reciben financiamiento, digamos, jerarquizado, exigir lo que la educación tiene que tener como exigencia. Bueno, hoy la universidad la verdad que está bastante complicada, está con un presupuesto que es el prorrogado. Ayer tuvimos Consejo Superior y quedamos en que íbamos a prorrogar el presupuesto del año pasado, que es un reconducido porque es el prorrogado, hasta que se discuta nuevamente qué es lo que iba a pasar con el presupuesto, porque bueno, recién se empezaron con las discusiones, bueno. El financiamiento en Argentina, al menos en el sistema educativo, es complejo porque ustedes saben que el Estado Nacional en sí mismo no tiene escuelas, sino que son las jurisdicciones las que tienen eso, el sistema educativo, y lo sostiene eso. Pero es un falso federalismo, porque si yo financio la demanda y desfinancio las provincias, desfinancio el sistema educativo federal, estamos atacando el federalismo de ese derecho a la educación. Y por otro lado, también estamos quitando criterios estamos empoderando a la familia, pero eso genera mayores índices de desigualdad. Digamos, aquellas familias que van a poder tener ese acceso a esos vouchers van a invertir en una oferta, en una oferta educativa, y esa oferta educativa se va a enriquecer y va a generar cada vez más segregación del sistema, donde las escuelas o de las instituciones que, como dicen algunos autores, sostienen el derrumbe y están en contexto de desfavorabilidad, van a estar en peores condiciones para poder ofrecer ese derecho, y aquellas escuelas o instituciones que lo logren y que puedan diversificar su oferta curricular y que puedan, entre comillas, venderse para esa demanda que va a tener financiamiento, van a estar mejor. Entonces, en vez de hacer un sistema educativo que sea igualitario, se va a segregar mucho más. Y vuelvo a esto, ¿no? Le estamos dando responsabilidad a las unidades familiares cuando no sé si es esa la responsabilidad que tenemos que asumir en el corto plazo, ¿no? Como gesto positivo celebramos la cuestión de que se haya eliminado el artículo 75 que derogaba la ley de financiamiento universitario. Bueno, celebramos que se haya sacado ese artículo, pero todavía no tenemos una cuestión final de qué es lo que pasa con el presupuesto. Tiene que pasar por senadores todavía. La cuestión curricular también es algo para profundizar y no se hace en un debate como el que se está planteando, ¿no? Es decir, los contenidos mínimos comunes o contenidos básicos comunes, también tengo que decir que la ley tampoco no es nada nuevo bajo el sol. Digo, me parece que los contenidos mínimos básicos comunes también se discutían en la década de los 90. Sí, siempre el Estado Nacional, en acuerdos, porque el proyecto prevé el acuerdo con el Consejo Federal de Educación, siempre establece lineamientos generales, porque el sistema es un sistema federal de las jurisdicciones, ¿no? Y en acuerdo con las jurisdicciones, yo quiero saber cómo se va a dar ese acuerdo en las jurisdicciones. Yo no veo mal que un diseño curricular tenga especificidad territorial, es decir, yo no veo mal que una escuela primaria, una escuela secundaria profundice determinados contenidos a partir del lugar donde está emplazada la institución, las provincias, las regiones, y eso me parece que enriquece el diseño curricular y enriquece la formación del futuro egresado que después puede seguir sus estudios en la universidad o en el mundo laboral, profesional. Lo que pasa con esto en darle en un falso discurso de autonomía a las instituciones, es que vos le estás dando la posibilidad a una institución que decida cómo educar a un grupo de personas. Y en realidad ahí lo que se pierde es lo común, es la idea de pueblo, es la idea de lo que nos une, lo que nos conforma como nación, lo que nos conforma como sociedad argentina. Entonces, en vez de estar discutiendo qué sociedad argentina queremos, Argentina, no de unos pocos o de unos pocos para otro lado, sino decir, bueno, ¿qué queremos para nuestra siguiente generación? ¿Qué le vamos a legar culturalmente a la siguiente generación? Pero como país, no como
una institución individual donde yo tengo el derecho de formarme en esto y no por, digamos, los demás no, ¿no? Y después hay detrás de esta cuestión que está atada al financiamiento, hay una idea, una búsqueda de, bueno, obviamente ranking de escuelas, ¿no? Entonces vos decís, bueno, hay una escuela que tiene una malla curricular que es innovadora, entre comillas, que apuesta a una determinada demanda, que apuesta a una... Y hay escuelas que quedan para los que no pueden acceder. Entonces, ese ranking es perverso también, porque las escuelas que más tienen van a seguir teniendo más y las instituciones que menos tienen van a tener menos. La verdad que fue bastante complicado para la universidad. Separaron obras, separaron la entrega de distintos materiales para los estudiantes o para distintas carreras, pero se apostó sí a una cuestión del bienestar de los estudiantes, ¿no? Se ampliaron becas, se garantizaron distintas otras cuestiones que hacen a que los estudiantes puedan tener garantizada la permanencia. Hubo una atención, la verdad, que especial con los centros de copiados, con subsidios extraordinarios para poder garantizar las becas de copiados, de copiados no, de apuntes, perdón, para poder garantizar esta cuestión, esta política educativa que venimos implementando desde todos los centros de estudiantes. Y la verdad que me parece que es bueno, es dable a destacar esta cuestión. Si la ley quisiera un espíritu constructivo, puede poner un consejo de padres. De hecho, las familias en las instituciones escolares educativas tienen que tener un rol protagónico. Hoy, ¿qué te piden las escuelas y las instituciones educativas? Más presencia de los padres, pero no más presencia de los padres en la toma de decisiones cotidianas, más presencia de la familia en la construcción subjetiva de las infancias. El gran problema que tenemos ahora, que tenemos cada vez más infancias y adolescencias solas, que cuando vos llamás a una reunión de padres, cuando vos llamás a una actividad con las familias, cada vez vienen menos. Entonces, vos le estás pidiendo que además de, por eso te digo el diagnóstico, cuando vos haces una reforma de esta característica sin diagnóstico, les pifiás en esos articulados. ¿Sí? En un mundo ideal, y qué mejor que un consejo de padres, de madres, de familia, que asesore, que complemente al directivo, ¿no? Y después hay un menosprecio de la profesión docente, ¿no? Si cualquiera puede designar un docente. No. Es decir, vos tenés que conocer la profesión, no cualquiera puede designar un juez. No cualquiera puede designar un contador, no cualquiera puede designar un profesional. No debería poder. ¿Por qué? Porque hay un saber experto. Entonces, seguimos deslegitimando el rol docente, seguimos deslegitimando el rol del directivo. Entonces, ¿quién puede decidir remover o no a un directivo? Y no sé si es la función exclusivamente del Consejo de Padres. Los docentes y los trabajadores universitarios tuvieron una crisis salarial que fue inmensa. Obviamente no es culpa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero falta también profundizar en un montón de otras cuestiones. Es decir, ahora, ¿cuál es el sentido de la escuela que tiene la ley? Es la primera pregunta. ¿Qué sentido le da la escuela? Si el sentido de la escuela es que yo, familia, tomo la escuela como yo quisiera, bueno, no es el sentido del constitucional de la escuela, ni cómo se pensó el sistema educativo argentino. Por eso digo que estamos dando discusiones hasta previas. Vamos a tener que salir a defender la ley 1420 de finales del siglo XIX a este ritmo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿qué sentido de escuela tiene? La escuela no solo está, por supuesto que está para enseñar matemática, para enseñar cálculos, para enseñar las ciencias sociales más que te forman como sujeto, como pensamiento crítico, lectoescritura, pero está para formar, para acompañar la producción de subjetividad del individuo. La escuela es necesaria ¿para qué? Para ser amigos, para tensionar las relaciones sociales, para también, ¿por qué no?, tensionar la relación con los adultos, para forjar carácter, para tener contención, para generar emociones, para que suceda en la escuela algo distinto que no sucede en las familias o no sucede en otras instituciones. Que es que vos puedas pasar 10 años, 15 años de haber terminado la escuela y acordarte de aquella docente que te marcó porque te abrazó en el momento que vos necesitabas, porque te dio el espacio de escucha que vos necesitabas. Entonces, no podemos obviar la importancia de la presencialidad de las escuelas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque si bien es cierto que en el articulado de la ley lo plantean como una educación alternativa y como una opción más, solapadamente te dicen no es importante el rol docente porque cualquiera puede ser tutor en tu casa de tus aprendizajes, porque vos sos libre de aprender como quieras. Uno es libre de aprender como quiera en un contexto de nación, en un contexto común, en un contexto de un sistema. Entonces, por eso me parece que el debate es más profundo que
tirar 130 artículos que derogan, y que me parece que si quieren dar un debate serio de la educación, bienvenido sea, pero que sea a construir, ¿no? Y nosotros tenemos que todavía seguir sosteniendo un montón de reuniones para poder organizarnos en pos de la defensa de la educación pública. La verdad que hemos tenido un trabajo muy articulado con APU y con ADUM en unidad gremial y lo que queremos nosotros como objetivo para el año que viene es poder incorporar a los estudiantes secundarios, particularmente a los de Lilia, porque también forman parte de la comunidad universitaria. Entonces poder incorporarlos en la lucha del movimiento estudiantil respecto de todo lo que está pasando, para hacerle frente a este gobierno, porque la verdad no solo que no nos representa, sino que nos excluye por completo del sistema. Yo creo que nos tenemos que dar un debate de reformar cuestiones vinculadas a los diseños curriculares, sin ninguna duda, que son jurisdiccionales, pero que la ley de educación, una nueva ley de educación nacional podría habilitar. Dar la discusión en serio de la tecnología, de las redes sociales, de los nuevos trabajos, de la nueva formación para el nuevo mercado de trabajo. Hoy ha implosionado también el mundo de trabajo, entonces la concepción del trabajo en sí misma. Me parece que la cuestión del financiamiento es muy importante, pero tiene que haber una concepción de que el Estado sea el que garantice ese financiamiento, no el financiamiento en dar sin ningún tipo de control, al contrario, un financiamiento serio. Y me parece que el gran debate es qué nueva estatalidad nos podemos dar que sea más eficiente. Yo no le tengo miedo a la palabra eficiente, digo, un Estado eficiente, pero no que sea un Estado chico, sino que esté un Estado que pueda brindarle las respuestas a los estudiantes que estamos necesitando, ¿no? Y después armar una comisión, armar grupos de trabajo de quienes estamos quizá muy distanciados de este proyecto de ley, podamos decir, bueno, miren, este es nuestro proyecto educativo para los próximos 40 años. Me parece que ese es el debate que tiene que hacer el arco político general y quienes están en distancia con la propuesta actual, ¿no?